Ahí nos quedamos ayer. Ahí. ¿Se escucha y se ve mi pantalla? ¿Puedo empezar? Sí, se escucha. Ups, algo apreté. Ya. Entonces, ayer hablamos de lo que era líquido electrolito y ahora vamos a hablar del agua, de la distribución anatómica normal y ahora vamos a hablar de los electrolitos. Y les dije que vamos a hablar solo de dos electrolitos que serían el sodio y el potasio. Y dentro de estos dos electrolitos, su trastorno más frecuente que se ve en cirugía, que es la hiponatremia y la hipocalemia. Las demás alteraciones de los restantes electrolitos y de los restantes de la hiperpotasemia, de la hipernatremia, ya van a ver ustedes en cirugía, van a ver en medicina interna y en diferentes otras materias. Entonces, el sodio. El sodio, como hemos visto hace rato, es el catión más importante del líquido extracelular, es de valor positivo. Sus valores normales de referencia están entre 135 a 145 mini equivalentes por litro de plasma que tiene nuestro organismo. La cantidad total de sodio que hay en el cuerpo humano, contando el que está en el espacio intersticial, el que está en el espacio intravascular, el que está intracelular, no intravascular, en el líquido extracelular, en el intracelular y en los tejidos, es de 60 mini equivalentes por kilogramo de peso. Entonces, una persona de 70 kilos tiene 4.200 mini equivalentes en todo su cuerpo. La ingestión diaria de sodio que debemos ingerir normalmente ronda entre los 100 a 200 mini equivalentes por día, que equivale más o menos a una cucharilla hasta una cuchara de sal al día, no de 6 a 15 gramos al día. Este sodio es el que da la tonicidad del medio interno junto con el cloro, como vimos antes. ¿Por qué? Porque no solo está positivo, sino siempre está su negativo. Entonces, por eso era que multiplicábamos por 2 el valor de 135 o poniendo el término medio 140 por 2, tenemos la osmolaridad del plasma. Se ingiere normalmente por vía oral con los alimentos y se elimina por las heces, por la orina y por la transpiración. Son nuestras formas de perder sodio. Entonces, ¿qué es la hiponatremia? Cuando el valor del sodio está por debajo de los 135 mini equivalentes por litro. Aquí es por litro, no es por decilitro, y aquí es mini equivalente. Esto está mal configurado. 135 mini equivalentes por litro. Entonces, cuando está por debajo, hablamos o podemos decir que el paciente tiene hiponatremia. Esto quiere decir que la cantidad de sodio en nuestro plasma está bajo. Por lo tanto, nuestra osmolaridad va a ser menor a la que está en la célula, ¿no? Va a ser el plasma, el líquido intersticial va a estar hipoosmótico, con menos osmolaridad debido a la disminución del sodio. ¿Cuáles son las causas de hiponatremia? Puede ser porque perdemos gran cantidad de líquido. Puede ser con un líquido normal o puede ser por un exceso de líquido. ¿Ustedes se acuerdan? Hablamos de soluciones, que es líquido más soluto. Entonces, nuestro cuerpo, si hablamos del espacio intersticial, tenemos agua y tenemos el soluto, que es el sodio. Entonces, este sodio puede bajar porque la persona pierde agua. Entonces, al perder el agua, también se pierde solutos. Y en ese caso estamos perdiendo soluto y estamos perdiendo agua. Esa va a ser una hiponatremia hipovolémica.
Pero puede haber situaciones en las que se ha perdido solamente sodio y nada más que sodio y el agua se ha conservado. Ahí va a ser euvolémica o con volemia normal. O puede ser lo contrario, que en nuestro plasma haya un exceso de agua, haya tanta agua que el sodio que tenemos lo diluye. Entonces da la sensación de que tenemos menor cantidad de sodio, aunque el número de sodio sea normal, el solvente en este caso va a ser excesivo y nos va a dar una hiponatremia hipervolémica. Estas dos condiciones no ocurren generalmente en cirugía. Miren, la hipervolémica ocurre en pacientes con insuficiencia cardíaca, con cirrosis, con renal, desnutridos, hipoalbuminémicos, etc. Por lo tanto, no la vamos a tocar ahora y la van a ver cuando hablen medicina interna. La que cursa con una volemia normal, tenemos síndromes como de endocrinológicos, como un síndrome de la hormona antidiurética que lleva polidipsias, hipotiroidismo. Todos estos lo van a ver también en endocrinología cuando estén en cursos superiores. No nos vamos a meter con cada una de ellas porque es larguísimo. ¿Qué es lo que vemos normalmente en cirugías? Como las principales causas de hiponatremia es cuando el paciente quirúrgico o el paciente operado pierde tanto agua como sodio. Y esto puede ser generalmente en cirugía por fístulas, por pacientes que vomitan mucho en el posoperatorio, por diarreas. También pueden haber pacientes que en el posoperatorio presentan muchas deposiciones líquidas, por secuestros en los tercer espacios, es decir, que se acumula el líquido en el espacio peritoneal, en la cavidad torácica, en la cavidad pleural, o están en el mismo intestino absorbiéndose constantemente hacia la circulación. El uso de diuréticos no se ve en cirugía porque no usamos muchos diuréticos. Entonces, estas de aquí, las quemaduras también se ven en cirugía en pacientes que llegan con quemaduras, ¿no es cierto? Pero estas de aquí, las fístulas, los vómitos, las diarreas y el secuestro en tercer espacio, es decir, el líquido no está ni en el intersticio, ni en el intracelular, ni en el intravascular. Está en un tercer espacio que era ese líquido que vimos transcelular. Puede estar acumulado en la cavidad pleural, puede estar acumulado en la cavidad peritoneal y no está donde debería estar localizado. En ese caso, vamos a tener hiponatremias hipovolémicas y es la que nos interesa en cirugía. Entonces, ¿cómo sabemos que el paciente tiene hiponatremia? Porque le tomamos una muestra de sangre, lo llevamos al laboratorio y cuando hablamos en el laboratorio nos dice tiene un sodio de 120 mini equivalentes por litro. Ya tenemos que el paciente tiene hiponatremia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para su tratamiento? Administrarle sodio. Eso es simplemente el tratamiento. ¿Cómo sabemos cuánto le falta de sodio? Con esta fórmula de aquí. Lo que hacemos es calcular el sodio ideal, aquí ponen sodio ideal, que es de 140 mini equivalente, menos el sodio que reporta el laboratorio, en este caso está de 122. 140 menos 122 son 18, aquí tendríamos 18. Y este 18 mini equivalente lo multiplicamos por 0,6 por 70. 0,6 es la cantidad de agua que tiene el cuerpo, hemos dicho que es 60%, y 70 en este caso es su peso del paciente. Estamos sobre un paciente con un peso de 70 kilos, ¿no? Entonces vamos a sacar, porque hemos dicho que esto es mini equivalentes por litro. Entonces, si restamos aquí, vamos a tener que por cada litro que el déficit total de los 70 kilos, ¿no? Para estos 70 kilos, el déficit de sodio es de 756 mini equivalentes. Para un paciente de 70 kilos que tiene 122 mini equivalentes por litro, le está faltando en todo su cuerpo
756 mini equivalentes. Estos 756 mini equivalentes son los que tenemos que reponérselo al paciente. Cuando tengamos que reponerlo al paciente, no podemos introducirle los 756 mini equivalentes de un solo sope. En una sola dosis, administrarles 756 mini equivalentes, porque le estaría, es como si le echaríamos un balde de sal a nuestro cuerpo. Entonces, esta sal que está entrando en el cuerpo de manera brusca va a producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central principalmente, y en vez de hacerle un buen tratamiento al paciente, lo vamos a dejar con lesiones cerebrales. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a calcular una infusión que a este paciente máximo le entre 12 mini equivalentes, le aumente 12, máximo 12 mini equivalentes este valor. O sea, si tiene 122, lo que yo quiero que en un día, en 24 horas, se eleve a 134 mini equivalentes, nada más. O sea que tengo que ponerle la cantidad de sodio necesaria para que por litro de plasma se eleve solamente 12 mini equivalentes en todo un día. Yo sé que mi déficit es de 756, pero si yo le administro 756, probablemente se eleve muchísimo, más que lo que más de 12 mini equivalentes por litro. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Con esta otra fórmula. Y aquí vamos a colocar vamos a sustituir los valores para poder ver si efectivamente estamos aumentando más de 12 mini equivalentes al día o no. Entonces, vamos a suponer y vamos a hacer el ejemplo de que le vamos a administrar todo lo que le falta al paciente. Y decimos, a este paciente le faltaba, según esta fórmula, 756 mini equivalentes. Por lo tanto, aquí ponemos infusión de sodio. Le vamos a poner 756 mini equivalentes. Menos el sodio sérico del paciente. En este caso, el sodio sérico del paciente es de 122, porque eso es lo que tiene, 122. ¿Ya? Dividido entre el agua corporal total más 1. El agua corporal total para este paciente de 70 kilos es de 42 litros, 7 por 2, porque sabemos que el 70% es agua, 7 por 2, 42. Más 1 litro, que es en el cual administramos este sodio, son 43 litros de agua que tuviera el paciente. Entonces, la resta de este sodio de acá lo dividimos entre los 43 litros que tiene agua el paciente y nos sale 14.7 mini equivalentes. Entonces, si yo a este paciente le administro 756 mini equivalentes, restándole el que ya tiene, lo dividimos entre el agua total, nos da 14, me estoy pasando con 2. Le estoy dando de exceso 2 mini equivalentes por cada litro. ¿Qué tengo que hacer? Reducirle el volumen acá. Entonces, si con 756 digo, ya no le voy a poner 756 mini equivalentes, le voy a poner, pongamos un ejemplo, 600. Y hacemos la mismo cálculo, y cuando ya el resultado me dé menor a 12 mini equivalentes por litro, ya puedo administrar esa cantidad en 24 horas. No de un solo sopetón. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo reponer el sodio? Doctor, Sí. sobre la AST, en el cambio en el sodio sérico, la parte de abajito, eso, ¿cómo lo saco? ¿Cuál? El ACT, El ACP. El agua ACT. corporal total. El agua corporal total. Eso, agua corporal total. Esto es el 60% del peso del paciente. Estamos sobre el ejemplo de que el paciente pesa 70 kilos.
Entonces, si un paciente pesa 70 kilos, tiene que tener 42 litros de agua porque sabemos que el agua de un paciente corresponde al 60% del peso corporal. Entonces, lo que hago es multiplicar 70 por 60%, 7 por 6, 42, son 42 litros. De estos 70 kilos que pesa el paciente, 42 litros son agua. De ahí sale esto, del agua corporal total. Este uno sale porque en un litro de solución de suero yo voy a administrar estos 756 mini equivalentes. Entonces, la cantidad de agua que tuviera el cuerpo humano en ese día va a ser el agua que tiene su cuerpo más un litro que yo le estoy administrando por suero, por eso es más uno, son 43 litros. Si el paciente, para que me entiendan, pesara 50 kilos, ya no va a ser 42, sino va a ser 7 por 5, 35 litros más 1, 36. ¿Se entiende? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Y de esa manera reponemos sodio. Vámonos con el potasio. El potasio, a diferencia del sodio, es el más importante del líquido intracelular. Su valor en el líquido intracelular es de 150 mini equivalentes. Este no lo calculamos nosotros con facilidad porque no podemos sacar agua o líquido del espacio intracelular a no ser que tengamos microscopios electrónicos y agujas y etcétera. No lo medimos. ¿Qué es lo que medimos? El potasio que hay en el espacio intersticial, como sacándole sangre, centrifugando, separando el plasma y midiendo la cantidad de potasio que hay en el líquido intersticial. Y en el líquido intersticial, que corresponde al líquido extracelular, es de 3.5 a 5 mini equivalentes por litro. Ese es su valor normal. La cantidad total de potasio que tiene nuestro cuerpo humano, ¿se acuerdan? El sodio era 60 mini equivalentes por kilogramo de peso. La cantidad total de potasio que hay en el cuerpo humano es de 50. Nos vamos a quedar con 50. Borrémoslo el 55 para que no nos hagamos problemas. 50. O sea que una persona de 70 kilos, 7 por 5, 35, tuviera 3.500 mini equivalentes en todo su cuerpo de potasio, tanto en el intra como en el extracelular. Este valor es muy importante porque nos va a servir para la fórmula en la reposición. ¿Cuánto debemos consumir diario de potasio? Entre 50 y 100 mini equivalentes al día, que lo ingerimos generalmente con los alimentos. Se elimina por riñón y se elimina por heces también. El requerimiento diario es de 1 mini equivalente por kilogramo de peso al día para pacientes que se encuentran internados. ¿Qué es la hipocalemia? Es la disminución del potasio. También se lo conoce como hipopotasemia o hipocalemia. Entonces, cuando baja el potasio por debajo de los 3.5 mini equivalentes por litro, aquí lo volvemos a corregir, mini equivalentes por litro, puede traernos trastornos en los intercambios de la membrana celular, ya que el potasio, al igual que el sodio y al igual que los otros electrolitos, son importantes para mantener el potencial de membrana y que la célula pueda desarrollar todas sus funciones normales. Entonces, cualquier alteraciones nos van a alterar el metabolismo energético celular, esa célula va a dejar de funcionar mal, por lo tanto el tejido va a funcionar mal, el órgano va a funcionar mal y así como hablamos en el anterior. ¿Ves? Por ejemplo, en el corazón es importante el potasio para mantener la frecuencia cardíaca. Si nosotros no tenemos potasio circulando, no va a haber el potencial de membrana y el corazón se para y los pacientes se pueden morir. Ya sea por hipocalemia o ya sea al revés, también por hiperpotasemia, cuando el potasio se eleva muchísimo. Por ejemplo, en los intestinos, el potasio es indispensable para que los intestinos se muevan.
¿no? Cuando hace el potencial de membrana y si se mueven los intestinos, se elimina contenido intestinal, se mueven los gases, eliminamos gases y todo. Si nosotros tuviéramos una hipocalemia, los intestinos van a dejar de moverse, el individuo se va a distender, va a empezar a presentar vómitos, etcétera, etcétera. Entonces son la clínica. La clínica no la vamos a ver ahora porque esto van a ver ustedes la clínica cuando ya vean medicina interna. Aquí lo que vamos a aprender es simplemente a reponer potasio, a reponer sodio. ¿Cuáles son las causas de hipopotasemia? Igual que las renales, pérdidas a nivel gastrointestinal, fístulas, diarreas, vómitos, pérdidas a nivel renal también puede cuando las personas orinan mucho o el consumo de diuréticos como la furosemida que hace que orine mucho, mayor cantidad y ahí se pierde potasio. Las fugas transcelulares hacen que se salgan desde dentro de la célula, pero esta es menos frecuente y la ingesta también es poco frecuente porque potasio tiene en casi todos los alimentos. No, entonces en cirugía son las pérdidas gastrointestinales a través de vómitos, a través de secuestro en tercer espacio, a través de diarreas. Eso hace que pierdan potasio los pacientes y traigan alteraciones. Le sacamos sangre, medimos, tiene menos de 3 mini equivalentes por litro y ya tenemos nuestro diagnóstico de hipocalemia. Aquí tienen la fístula, los vómitos, el postquirúrgico. También hay renales, transcelulares y estos otros los van a ver en medicina interna. Estos de aquí los vamos a ver como frecuentes en cirugía. Aquí hay un poco de clínica que no le vamos a preguntar, pero miren, cuando el potasio se baja, hay arritmia, el corazón empieza a funcionar mal, hay debilidad muscular, los músculos no se contraen, ilio, esto es lo que les decía de los, ¿qué se llama? De los intestinos que se dejan de moverse porque es importante para moverse, lo que lleva náuseas, vómitos, esto es un poco de la clínica. ¿Cómo reponemos el potasio una vez que hemos descubierto que nos está faltando potasio porque en el laboratorio nos reportó menos de 3.5 mini equivalentes? También, al igual que para el sodio, utilizamos fórmula. Y la fórmula dice que cuando el potasio se encuentra entre 3 y 3.4 mini equivalentes, o sea, sale el resultado del laboratorio y nos dice tiene 3.1, tiene 3, 3.1, 3.2, 3.3 o 3.4, significa que falta un 5% de potasio de todo el cuerpo. Si está entre 2.5 y 2.9, falta un 10%. Si está entre 2 y un 2.4, falta un 15%. Si está menos de 2, probablemente el paciente esté o ya se ha ido o está a punto de morir, ¿no? O en brazos del creador. O sea, potasios con más bajo ya no, el corazón se para y nos morimos, ¿no? Entonces, estos valores tienen que acordarse para reponerlo de acuerdo al resultado del laboratorio. Y no hay la fórmula aquí. Espérenme un minuto. Algo ha pasado y se ha eliminado. Ya no importa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan hace ratito? Nosotros dijimos que la cantidad total de potasio en el cuerpo humano es del 50 mini equivalentes por kilogramo de peso. Vamos a poner un ejemplo de que el paciente pesa 50 kilos. Si nuestro paciente pesa 50 kilos, para que sea más fácil multiplicar, le estoy poniendo 50 kilos nada más. No. Si nuestro paciente pesa 50 kilos y decimos que por cada kilo hay 50 mini equivalentes de potasio, lo único que hacemos es multiplicarlo por 50 y nos da 2.500. Entonces, un paciente de 50 kilos tendría 2.500 mini equivalentes en todo su cuerpo. Esos 2.500 mini equivalentes corresponden al 100%. Si al
para que sea fácil de calcular, si en el laboratorio me dice que tiene un potasio de 2.7, pongámosle, está aquí entre 2.5 y 2.9. Eso quiere decir que falta un 10% de potasio. Si este paciente tenía 2.500 y le está faltando 10%, quiere decir que le quitamos un 0, 250 mini equivalentes es el déficit. Para un paciente de 50 kilos que tiene un valor entre esto y esto, tiene un déficit de 250 mini equivalentes. ¿No? Lo mismo podemos hacer con cualquier peso, lo hemos hecho con 50 para que sea fácil calcularle. Y así pueden sacar con cualquiera de estos, ¿no? Para ese mismo paciente de 50 kilos que pese entre 3 y 3.4, quiere decir que tiene un 5%, o sea, 2.500 es el 100%, el 5% viene a ser 125 mini equivalentes, ¿no? Eso es nada más. Entonces ya sé su déficit. Para este paciente hemos dicho 250 mini equivalentes le faltan. Yo tengo que administrarle los 250 mini equivalentes. Sin embargo, también no me puedo pasar con mucha cantidad de ponerle en un solo día porque lo puedo llevar a la hiperpotasemia. Y si lo llevo a hiperpotasemia, el paciente también le voy a causar alteraciones y también va a morir. Entonces, es imposible que yo le pueda administrar 250 mini equivalentes de potasio de un solo sopetón en un solo. Tengo que colocar en un suero e ir reponiendo lentamente el potasio. Generalmente lo que hacemos es administrarle cantidades. Si lo que le falta es 250, me bajo la mitad, 125 en 24 horas y le voy administrando poco a poco y voy controlándolo al paciente cómo va evolucionando. Y hasta ahí reponemos potasio. ¿Alguna pregunta? Entonces, doctor, sería en base al peso del paciente por 50 y entonces de ese 2000, en este caso 2500, sacamos el porcentaje de acuerdo al laboratorio, lo que los resultados, ¿verdad, doctor? Así es, exactamente. Lo primero que tenemos que calcular es cuánto debería tener de potasio ese paciente en todo su cuerpo. El ejemplo es 50 kilos, pero puede ser que venga pesando, vamos a dar que pesa 100, para que no lo tomen al 50 como la constante. Este paciente pesa 100 kilos. ¿Cuánto debería tener de potasio? La misma que preguntó, respondeme. 5000. 5.000 mini equivalentes debería tener de potasio. Si tiene un potasio de 3, no, mejor aquí para que sea más fácil, tiene un potasio de 2.5. ¿Cuánto le falta? 10%. De 5.000, ¿cuánto es? 500, doctor. 500, le quitamos aquí. A ese paciente de 100 kilos le faltan 500 mini equivalentes de potasio. Nada más. Los 500 tenemos que reponérselo. ¿Cómo se los reponemos? Lo dividimos en 2 o 3 días, dependiendo de la clínica del paciente, porque puede ser que el paciente tenga 2.9, pero no tiene mayor problema, no está taquicárdico, no está rítmico, no está echado en cama y somnoliento, está tranquilo, entonces no necesitamos reponerle inmediatamente el potasio, los 500 mini equivalentes. Agarramos y le decimos, ya estos 500 los vamos a reponer en 3 días. Hoy día le voy a dar 150, mañana 150 y pasado 150. Y así le vamos reponiendo poco a poco el potasio. Ahora, si el paciente está con muchas alteraciones por la hipopotasemia, hacemos una corrección rápida del potasio y ya le pondremos la mitad, 250, en 24 horas, porque quiero sacarlo rápidamente de su estado mal estado. Entonces va a depender de la clínica.
¿Alguna otra pregunta de la reposición de sodio y potasio? Gracias, doctor. Muy bien, no hay más preguntas. Como último parte de este tema vamos a ver los sueros, porque también es parte de este tema para que vayan conociendo qué sueros tenemos y utilizamos en medicina. A los sueros los vamos a dividir en dos grandes grupos, unos que se llaman cristaloides y otros se llaman coloides. ¿Cuál es la diferencia entre los cristaloides y los coloides? Aquí tenemos en su composición, los cristaloides tienen agua y electrolitos o azúcares de pequeño tamaño. O sea, los solutos de estos cristaloides son pequeñitos, generalmente menor a 1 milímetro. Menor a un nanomilímetro. ¿Ya? Nanómetro. Ando cruzado de los cables. Menor a un nanómetro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay agua y soluto, agua y electrolito, pero con solutos bien pequeñitos, los cuales atraviesan fácilmente la membrana capilar. Nosotros los sueros los introducimos a través de las venas. Por las venas entran en el sistema circulatorio, llegan a las arterias, llegan a los capilares, y de los capilares, al ser pequeños, cruzan fácilmente al intersticio, al líquido intersticial, ¿no? Porque son pequeñitos. En cambio, los coloides tienen un alto peso molecular, son más de 1 nanómetro, son proteínas, generalmente son proteínas, no electrolitos, a diferencia de los cristaloides, que son electrolitos, los coloides tienen proteínas. Entonces, estas proteínas grandes no pueden filtrarse la membrana capilar y se quedan más tiempo dentro de los vasos sanguíneos, dentro del sistema circulatorio. ¿Ya? Esto es importante porque al quedarse las proteínas en el sistema circulatorio, lo que se hace es aumentar la presión oncótica del plasma. Y si se acuerdan de la clase anterior, la presión oncótica tiende a llevar líquido hacia dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, esto hace que se necesite menos líquido para aumentar el volumen intravascular. Entonces, los coloides aumentan la presión coloidosmótica, mientras que los cristaloides aumentan la presión hidrostática. Esas son las diferencias entre cristaloides y coloides. Si los cristaloides son de pequeño tamaño, ¿no? Llegan a los capilares y se van al intersticio rápidamente, entonces permanecen en el espacio intravascular menos tiempo, 20 a 30 minutos. Mientras que los coloides, como son proteínas grandes, hace que el líquido permanezca más tiempo dentro de los capilares. Por lo tanto, menor cantidad de coloides se necesitan para que haya mayor volumen de líquido dentro del sistema circulatorio. En cambio, este otro, como rápidamente se pasa al intersticio, se necesita mayor cantidad de líquido para lograr la misma cantidad de volumen dentro del sistema circulatorio. ¿Con cuál hay más riesgo de que se dematicen los tejidos? Con esos que se pasan rápidamente al intersticio. En cambio, los coloides se quedan en el intravascular y al quedarse en el intravascular administramos menor cantidad de agua, por lo tanto es menos probable que haya edema. Los cristaloides, al ser electrolitos y al tener sodio, cloro, pueden producir acidosis porque el cloro es ácido, sobre todo la solución fisiológica que tiene mayor cantidad de cloro. En cambio, las proteínas, al ser proteínas de origen animal, lo que llevan a producir con mayor probabilidad o como mayor efectos colaterales son reacciones alérgicas o alteraciones en la coagulación. Los coloides son más caros,
mucho más caros, son soluciones o sueros que tienen un costo elevado porque son difíciles de su elaboración, mientras que los cristaloides son más fáciles de disponibilidad y más económicos. ¿Cuáles usamos más? Cristaloides por su disposición, por su facilidad, porque no producen alergia, porque no producen coagulopatías y demás. Preferimos usar cristaloides. Los coloides se usan cuando hay que reponer harto volumen de sangre, por ejemplo, y para no administrar gran cantidad de líquidos que lleve a acidosis, podemos colocar menores cantidad de sueros y lograr un efecto similar al de los cristaloides, ¿no? Pero siempre y cuando hayan fracasado los cristaloides. Y en casos de hipoalbuminemia grave, ¿por qué? Porque estos tienen proteínas. ¿Cuáles son los coloides principales? El suero fisiológico o solución salina al 0,9%, el Ringer lactato, la destroza al 5%. El plasma light no existe en nuestro medio, entonces no lo vamos a tocar. Y dentro de los coloides, la albúmina natural, albúmina es proteína humana, y los sintéticos tenemos la gelatina, los dextran, los hidroxietilalmidones, como el Emacel, no, por ejemplo, estos son mucho más caros y de difícil utilización. Entonces, los coloides los usan rara vez cuando se necesita, cuando han fallado los cristaloides, y de preferencia no se utilizan ya coloides. Por lo tanto, vamos a dedicarnos a ver solamente cuáles son los cristaloides. Entre ellos tenemos la solución salina, también llamado fisiológico, al 0,9%. ¿Por qué se llama fisiológico? Porque vamos a ver que la composición es similar a la composición del plasma. La solución tiene una osmolaridad de 308 miliosmoles. El plasma tiene entre 290 y 280 hasta 300, hemos dicho. Entonces, tiene la misma osmolaridad casi. Por eso se llama fisiológica o isotónica también. Poquito más, 8 mini equivalentes, 10 mini equivalentes más, ligeramente hipertónica, pero no hay mayor problema, por eso se la conoce como fisiológica. ¿Cuál es la composición en mini equivalentes de esta solución salina o solución fisiológica? 154 mini equivalentes de sodio, 154 mini equivalentes de cloro y 1 litro de agua. Nada más es el fisiológico. Entonces, si sumamos esto, 154 más 154, nos da la osmolaridad de 308, ligeramente superior a la del plasma. No tiene potasio, no tiene nada, no tiene más que sodio y cloro al 0,9%. Eso quiere decir que ese litro de agua, de suero, el suero que viene de 1 litro, viene a una concentración del 0,9%, que quiere decir que tiene 154 y 154 mini equivalentes. ¿Para qué se utiliza? Para reanimar volúmenes, para el shock hipovolémico, para corregir hiponatremias. Habíamos visto hace rato que nuestro paciente, ejemplo, necesitaba algo de 300 y pico mini equivalentes de sodio. Entonces, con un suero tengo 154, le pongo 2 ceros y ya tengo mis 308 mini equivalentes que necesitaba mi paciente. Y listo, con 2 sueritos que le administre en 24 horas, ya repuse todo el sodio que le faltaba al ejemplo anterior. Entonces nos sirve para corregir el sodio, el cloro. Y también nos sirve como vía. Colocamos al paciente una vía para todo el día, cosa que nosotros vamos y le pongamos al paciente directamente en el suero a través del equipo de suero. A través del equipo de suero, ahí pinchamos el equipo de suero y administramos todos los medicamentos y no le tenemos que estar pinchando al paciente cada vez. ¿Cuáles son las complicaciones? Como es un poquito más
hay más ácido, es un poco más presencia de cloro, puede producir, si infundimos mucho sodio, acidosis, ¿no? Hiperclorémica. Si metemos mucho líquido, va a haber vasoconstricción renal y va a disminuir el paciente la diuresis por alteraciones a nivel de la permeabilidad de la nefrona. Otro cristaloide muy usado, el Ringer lactato. El Ringer lactato, a diferencia del otro que tenía 308 miliosmoles por litro, este tiene 273. Entonces, es ligeramente menos, es más hipotónico que el plasma, pero cerquita, por lo tanto sigue siendo fisiológico, sigue siendo isotónico. Este tiene 130 mini equivalentes de sodio, a la diferencia de los 154 del otro. Tiene menos cloro, el otro tenía también 154, este tiene mucho menos cloro, por lo tanto se asemeja mucho al plasma, es mucho más similar al plasma. Si ustedes averiguan, el plasma tiene 110 mini equivalentes de cloro, este es casi calcado al plasma. Tiene potasio, nuestro plasma tiene potasio, 4, tiene calcio también. Entonces, el Ringer lactato es el que más se parece de todas las soluciones cristaloides al plasma. Tiene lactato también. Y el lactato, cuando ingresa a nuestro cuerpo, por el hígado se transforma en bicarbonato. O sea que miren, tienen varios de los electrolitos que normalmente tiene nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es el mejor para usar el mejor? El estrella, si ustedes quieren, de las soluciones, el Ringer lactato. Sirve para reponer cuando el paciente ha perdido líquido, cuando el paciente ha perdido electrolitos, porque aquí les estamos administrando electrolitos, cuando ha perdido sangre y está con bulimia, sirve para las partes iniciales. Si pierde mucha sangre, no podemos reponer puro líquido, tenemos que ya hacer transfusiones de sangre, pero pérdidas de sangre de 500 hasta 1000, hasta 1 litro de sangre, podemos reponer administrando Ringer lactato, pacientes que se queman, pacientes con deshidratación como diarreas por vómito, etcétera, lo reponemos con Ringer lactato. No usar en TEC y cuando se necesite, se puede administrar cuando hay mucha reposición, hay que administrar calcio porque pudiera bajarse un poco el calcio del paciente y para que no haya trastornos de la coagulación. Otro cristaloide que usamos es la glucosa al 5%. La glucosa al 5% solo tiene agua y sal. Perdón, agua y azúcar. No tiene electrolitos. En 1 litro, en 1000 ml, tiene 50 gramos de glucosa. ¿No? 50 gramos de glucosa, nada más. No tiene electrolitos. Entonces, esos 50 gramos de glucosa le dan una osmolaridad de 252. También es ligeramente un poquito más hipotónica que el plasma. Pero no tiene ni un solo mini equivalentes de electrolito. ¿Para qué sirve? A veces hay pacientes que tienen hipernatremia, que es lo contrario al ejemplo, a lo que vimos nosotros, la hiponatremia, es decir, tiene mucho sodio en su cuerpo. ¿Cómo le corregiría si está muy concentrado el plasma? Le pongo agua para que me diluya esa hiperconcentración. Entonces le podría poner solo glucosa. Le estoy poniendo solo agua con azúcar. Entonces, en el intersticio se va a pasar hacia el intersticio rápidamente, hacia el espacio intersticial, y va a diluir la gran cantidad de sodio que tengo y se me van a equiparar las concentraciones. Por lo tanto, puedo usar cuando quiero aportar agua libre. ¿Cuándo más puedo darle? Aquí está, corrección de hipernatremia. ¿Cuándo quiero aportar glucosa? Cuando ese paciente no está comiendo nada y quiero darles
quiero darles aporte energético, entonces le ponemos glucosita, porque cada 50 gramos de glucosa aportan 170 kilocalorías por litro. Entonces, si no está comiendo nada, ustedes saben que nuestro organismo para el ciclo de Krebs necesita oxígeno y necesita glucosa. Entonces, a esos pacientes que no van a recibir nada por vía oral durante 24 horas, tengo que darle glucosa para que para que todas las células puedan funcionar y generar energía en las mitocondrias y puedan funcionar cuando está NPO el paciente. Esta solución de acá se usa muy poco, casi no se usa, es una solución hipertónica. ¿Se acuerdan que la solución isotónica de fisiológico era al 0,9%? Esta, miren, es al 3% o hasta el 7,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mayor cantidad de sodio. Miren, al 3%, ese paciente tiene 513 mini equivalentes de sodio y 513 mini equivalentes de potasio. O sea, si sumamos ambos, va a tener una osmolaridad de 1026. Tiene muchísimo más, que es hipertónica. Si a esta solución hipertónica con una concentración 3 veces mayor que la del plasma, le infundimos al paciente, se va a pasar rápidamente al intersticio. Este intersticio va a tener 1026. Y se acuerdan que el intracelular solo tiene 300. ¿Qué va a pasar? Va a sacar agua de la célula hacia el intersticio y esa célula se va a deshidratar. Entonces, ¿cuándo la usaríamos? Cuando las células están edematizadas, cuando las células están llenas de líquido y yo quiero sacarle líquido a esa célula, puedo administrar estas soluciones hipertónicas, como por ejemplo en esos pacientes que tienen edema cerebral porque se han golpeado, porque las células están inflamadas y el cerebro está edematizado. Yo quiero quitarle esa agua de adentro de las neuronas, le puedo administrar una solución hipertónica para sacar el agua desde el interior de la célula. Producen mielinolisis pontina, ¿ya? Como efecto colateral, la gran cantidad de sodio entrando en nuestro cuerpo daña la vaina de las mielinas de los neuronas y la podemos dejar al paciente sin transmisión nerviosa y eso lleva a una serie de alteraciones neurológicas. O si yo le estoy sacando tanta agua a la célula, lo puedo finalmente deshidratar completamente a mi paciente, ¿no? Y le puedo causar una deshidratación severa. Por lo tanto, solo tienen indicaciones en el edema cerebral, lo usan los neurocirujanos cuando hay edema cerebral. Hace rato hablamos de que hay una solución fisiológica con solo sodio y cloro y también después hablamos que hay una solución glucosada con solo glucosa con 50 gramos en agua. Esta de aquí es una mixta. Saca mitad del fisiológico y saca mitad del ¿qué se llama? De la glucosa. Aquí no están bien los valores. El fisiológico tiene 154 de sodio y de cloro. Una glucosalina tiene la mitad, 77, y tiene 25 gramos de sodio, perdón, de glucosa. O sea, es justo la mitad de esta solución y la mitad de la solución glucosada. Se mezclan y tenemos la solución glucosalina. Esas son las principales soluciones que tenemos para la reposición en nuestro medio. ¿Alguna pregunta?
Bien, ¿no hay preguntas? Eso es lo que vamos a avanzar de líquidos y electrolitos. Conmigo ya no tenemos más clases. Que les vaya bien, nos vemos. Chau, chau, chau a todos. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.